Hoy era el día en que debíamos registrar nuestro matrimonio. Esperé 3 horas en la oficina de asuntos civiles. No vino. No lloré. No me quebré. Me alejé sin decir palabra. Y mientras él se afanaba en su pasado, mi jefe, tranquilo, implacable y terriblemente leal, ya lo esperaba con una oferta. Ahora mi ex ruega por una segunda oportunidad. Hoy era el día en que Liam Carter y yo debíamos registrar nuestro matrimonio. Pero me quedé allí sola. Salí de la oficina de asuntos civiles después de esperar 3 horas. No lloré. No grité. Simplemente salí aturdida, mientras el viento me echaba el pelo suelto a la cara, como si se burlara de mí por creer que realmente aparecería. El cielo se estaba poniendo gris cuando regresé al edificio de oficinas, casi vacío a esas horas de la noche. El guardia de seguridad me saludó con compasión al entrar, como si hasta él se diera cuenta de que algo andaba mal. No quería irme a casa. Todavía no. No soportaba el silencio. Así que subí las escaleras, al piso 21 y luego un último tramo hasta la azotea. El sol se ponía tras el horizonte de cristal, proyectando un dorado resplandor sobre el hormigón. Fue entonces cuando lo vi a Ethan Rhodes, apoyado en la barandilla con una lima en una mano y un café en la otra. Siempre tranquilo. Siempre controlado. Como si nada lo hubiera sacudido. Se giró al oír el crujido de la puerta al abrirse. Sus ojos encontraron los míos al instante. Mississippi Lane, dijo algo sorprendido. Trabajando hasta tarde. Solté un suspiro cansado. No realmente. Simplemente no quería ir a casa todavía. Inclinó la cabeza y me observó un segundo. Entonces, en silencio, no pasó, ¿verdad? Negué con la cabeza. 3 horas. Ni siquiera apareció. Dijo que su ex se desmayó. Se quedó a cuidarla. Guardó silencio un instante. Entonces te mereces algo mejor. Solté una risita débil. Pareces muy seguro de eso. Sí, lo soy, dijo simplemente. Nos quedamos allí un momento, ambos mirando el horizonte. Entonces Ethan dijo algo que me hizo girar. ¿Quieres casarte? Parpadeé. ¿Qué? Su tono no cambió. Dirigiéndose a mí. Me quedé mirando. Ethan, ¿es broma? No se giró para mirarme de frente con una expresión indescifrable. Tuve una prometida. Ella tampoco apareció. No hoy, pero sí una vez. No armé un escándalo. Simplemente me fui. Pero recuerdo cómo me sentí. Así que si buscas a alguien que entienda cómo me sentí hoy, yo sí. No sabía qué decir. No te propongo una historia de amor, continuó con voz firme. Te propongo algo sólido. 2 personas que buscan la paz, no el caos. Te trataré bien, Avery. Sin juegos. Nada de desapariciones. ¿Y qué quieres a cambio? Pregunté en voz baja. Me miró un buen rato. Compañía en la mesa. Alguien con quien volver a casa. Y tal vez, alguien que no se marche sin decir una palabra. El cielo tras él estaba surcado de naranja y azul desvanecido. Parecía tan quieto. Tan seguro. En un mundo que me había desequilibrado, él se sentía como lo único que se mantenía en pie. Justo entonces mi teléfono vibró en el bolsillo de mi abrigo. Liam. Avery, por favor. No te excedas. Podemos hacerlo la semana que viene. Siento que Sophie me necesitará, ¿de acuerdo? Hablamos luego. Bloqueé la pantalla sin responder. Luego me volví hacia Ethan. ¿Está bien? Levantó una ceja. Está bien. Me casaré contigo. Sus labios se curvaron apenas. Dio un paso adelante y me ofreció la mano, sin pretensiones, sin dramatismo. Simplemente firme. Y lo tomé. Las luces de la ciudad parpadearon a nuestro alrededor. La mañana siguiente se sintió extraña. No mal. Simplemente diferente. Como ponerme unos zapatos que no me pertenecían del todo, pero que tampoco me hacía daño. Me paré frente al espejo arreglándome el pelo.
Mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de Liam. No los abrí. No tenía energías para oír más sobre cómo solo había sido un malentendido, cómo estaba exagerando, cómo Sophie era solo una amiga. Se había perdido la inscripción de nuestra boda. Esa fue toda la explicación que necesitaba. A las 8:15 en punto, Ethan Rhodes se detuvo frente a mi edificio. Casi me río. Anoche nos casamos en la azotea, rodeados únicamente de luces de la ciudad y un mutuo entendimiento. Aún no teníamos licencia ni papeleo. Pero emocionalmente ese apretón de mano selló algo aún más fuerte que la tinta. Al subir, Ethan me miró. Buenos días, dijo con calma. Buenos días, respondí, abrochándome el cinturón. Se detuvo en el semáforo. Me tomé la libertad de despejar tu agenda por la mañana. Parpadeé. ¿Por qué? Vamos a sacar la licencia, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Mejor hacerlo oficial. Lo miré fijamente. ¿Hablabas en serio?, murmuré para mí. Ethan me miró fijamente. No digo lo que no siento, Avery. Me llamó Avery. No Mississippi Lane. No tú. Solo Avery. Tragué saliva. No traje los documentos, dije sin convicción. Ya te los traje a tu apartamento esta mañana, respondió. Revisa tu bolso. Lo hice. Estaban allí. Eres muy eficiente. Dirijo una empresa multimillonaria, dijo divertido. Ser eficiente es lo mínimo indispensable. Volví la cara hacia la ventana antes de que pudiera ver mi sonrisa. Llegamos a la oficina de asuntos civiles poco después de las 9. Al entrar, apreté con fuerza la carpeta con los dedos. Todavía me parecía surrealista. El lugar parecía el mismo de ayer. Paredes blancas, sillas oficiales, pequeños ventiladores de plástico girando lentamente en el techo. Solo que esta vez no esperaba sola. Ethan estaba a mi lado. Rhodes y Lane, llamó el dependiente. Nos acercamos. La mujer del mostrador arqueó una ceja mientras miraba a Ethan. Señor Rhodes. Sí. Sus ojos se dirigieron hacia mí. ¿Y esto es? Esposa de pastel, dijo con voz serena. Sus palabras me provocaron una extraña sensación. Nos sentamos, firmamos y nos tomamos una foto. 15 minutos después, teníamos en la mano un certificado de matrimonio. Era oficial. Al salir del edificio, Ethan me entregó una cajita de terciopelo. ¿Qué es esto? Un anillo, dijo. Pero no lo hicimos. No quería armar un escándalo en la oficina, dijo en voz baja. Pero te mereces un anillo como Dios manda. Dentro había una delicada alianza de platino, sencilla pero hermosa. Brillaba bajo el sol de la mañana. Dudé. ¿Debería usarlo para ir a la oficina? Me miró a los ojos. Si no quieres que se enteren en la oficina, podemos mantenerlo en secreto. ¿Qué quieres? Quiero que lo uses, dijo. Pero solo si quieres. Me lo puse en el dedo. Me quedó perfecto. De vuelta en la oficina, me dirigí directo a mi escritorio. Mis compañeros ya estaban entusiasmados con un nuevo cliente. Nadie parecía notar nada diferente en mí salvo quizás que estaba más callado de lo habitual. Apenas me había acomodado cuando Sean, el asistente de Ethan, vino. El señor Rhodes te pidió que llevaras los archivos trimestrales a su oficina. Asentí y me puse de pie. Pero al llegar a la puerta, me detuve. La última vez que había entrado aquí, él era solo mi jefe. Ahora toqué. Pase. Estaba junto a la ventana, sin chaqueta, con las mangas arremangadas, tomando café. Ni siquiera levantó la vista cuando dejé el expediente en su escritorio. Firmé el contrato con Milan Corp esta mañana, dijo con naturalidad. Tendremos que volar allí la semana que viene. ¿Los dos? Preguntó sorprendido. Eres mi secretaria, dijo. Y ahora mi esposa. Abrí la boca y luego la cerré. Finalmente se giró para mirarme. Todavía no te acostumbras a esto, dijo. Negué con la cabeza. Es mucho. Se acercó, tomó el anillo de mi dedo y lo giró suavemente. Sé que acordamos esto por conveniencia.
Sin presiones, dijo con un tono más tranquilo. Pero quiero que sepas algo. ¿Qué? No me tomo el matrimonio a la ligera, dijo. Aunque empezó de forma poco convencional, pienso cuidarte, Avery. Como es debido. Se me hizo un nudo en la garganta. Después de todo lo que pasó con Liam, de ser ignorada, utilizada, no sabía qué decirle a un hombre que de repente quería darme todo lo que jamás pensé que podría pedir. Así que asentí. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. Esa noche me paré frente a las enormes puertas de hierro negro de la villa de Ethan, con una pequeña bolsa de viaje en la mano y muchísimas dudas. Ni siquiera habíamos hablado de vivir juntos. Pero después de firmar el certificado de matrimonio, envió un mensaje: he enviado al conductor. Trae lo que necesites. Tu habitación está lista. Tu habitación. No la nuestra. No es que esperara nada más. Aún así, algo en el texto se me quedó clavado en las costillas como una astilla. Las puertas se abrieron suavemente. La casa que había detrás era fría y moderna, de cristal, piedra y bordes de acero, igual que el propio hombre. Demasiado limpia, demasiado elegante. Parecía sacada de una revista titulada Perfección Ejecutiva. Entonces yo era una mujer que acababa de ser dejada en el registro civil por su prometido de toda la vida. Ethan me recibió en la puerta con un suéter gris carbón y pantalones. Relájate. Sin esfuerzo. Llevaba las mangas subidas, dejando al descubierto unos brazos fuertes, y llevaba un bolígrafo detrás de una oreja. De alguna manera, esa fue la parte que me revolvió el estómago. Viniste, dijo simplemente. Me lo dijiste, respondí. Esbozó una media sonrisa. No lo dije como una orden. ¿No lo hiciste?, pregunté entrando porque sonaba como tal. Se rió entre dientes y tomó mi bolso. Tu habitación está arriba. Tercera puerta a la izquierda. Hay toallas limpias y pijamas en el armario. Encontrarás la cena en el solario. Estaré en mi estudio. Fue un baile extraño. Este cortés no matrimonio entre dos personas con anillos y reglas pero sin un plan. Al subir las escaleras me di cuenta de algo. Esta no era la casa de un hombre que viviera solo. Estaba demasiado preparado. Demasiado a medida. Había velas encendidas en el rellano. Una taza de té verde se preparaba junto a la ventana de la habitación de invitados. La bata del baño tenía una etiqueta que decía, oh, mis iniciales. Con monograma. Ya. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Entré en el armario y me quedé paralizada. El pijama que había dentro no era de tienda. Eran míos. El mismo conjunto que guardaba en el cajón de mi apartamento. Los que usaba en las noches frías. Y así el aire se espesó a mi alrededor. Él lo había planeado. Todo. Más tarde encontré a Ethan en el solario con las mangas arremangadas, tomando té y leyendo algo en su tableta. La larga mesa estaba puesta con discreta elegancia. Verduras asadas, pollo a la parrilla con limón y una pequeña jarra de vino. No tenías que hacer todo esto, dije. Él no levantó la vista. Yo tampoco. Parpadeé. ¿Y quién? La criada viene todas las tardes. Es discreta, respondió. Luego añadió, pero el vino fue idea mía. Me senté frente a él con el cojín aún caliente. Ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Entonces levantó la vista y preguntó, ¿qué casarías con él aunque hubiera aparecido? La pregunta surgió de la nada, destrozando mi compostura. Sí, dije. Porque pensé que era la opción más segura. Ethan me observó. Lo seguro y lo correcto no siempre son lo mismo. Lo estoy aprendiendo ahora, murmuré. Se recostó en su silla, con la copa de vino entre los dedos. ¿Puedo preguntarte algo?, dije de repente. Puedes preguntar lo que quieras, respondió con sinceridad. ¿Por qué yo?, pregunté. Podrías haberte casado con cualquiera. ¿Por qué tu secretaria? No lo dudó. Porque no intentas impresionar a nadie. Porque te he visto arreglar desastres sin atribuirte el mérito. Porque cuando te ríes, te olvidas de cuidarte. Me quedé quieto.
¿Me has estado observando? Tomó un sorbo de vino. Te contraté, ¿verdad? No es lo mismo. Ethan me miró directamente con ojos como hielo negro, controlados pero imposibles de ignorar. Te conozco desde hace mucho tiempo, Avery, dijo en voz baja. Simplemente no me viste. El aire cambió. Mi corazón latió una vez, 2 veces, demasiado fuerte. Aparté el plato y me puse de pie. Debería subir, dije. Él asintió. Buenas noches, señora Rhodes. Esa noche me quedé tumbada en la enorme cama mirando el techo durante horas. No dejaba de pensar en cómo había dicho Sra. Rhodes. Como si le hubiera venido bien. Como yo. Y lo más extraño. Por primera vez en mucho tiempo, no me dolía el estómago. Ni siquiera me había dado cuenta de que siempre me dolía hasta esta noche. Hasta que dejó de serlo. Porque alguien me había preparado té. Porque alguien había grabado mis iniciales en una bata y se había acordado del pijama que tanto me encantaba. Porque alguien había estado prestando atención. A la mañana siguiente bajé y encontré a Ethan en la cocina, rompiendo huevos en una sartén. ¿Tú cocinas?, preguntó sorprendido. Echó un vistazo. Solo los domingos. Es jueves. Hago excepciones, dijo. Tomé la taza de café que ya me habían servido y lo observé moverse por la cocina como si lo hubiera hecho 1000 veces. Pensé que los multimillonarios tenían chefs para esto, dije. Sí, respondió. Pero no quería a nadie más aquí esta mañana. Algo cálido se deslizó bajo mi piel. Ethan me puso un plato delante, huevos, tostadas y verduras salteadas. Luego se sentó frente a mí. Cenaremos con la junta esta noche, dijo. Asistirás como mi esposa. No como secretaria. Esta noche no. ¿Y si alguien me reconoce? ¿Como tu empleado? Entonces se darán cuenta de que tuve un gusto exquisito desde el principio. Bajé la vista al plato y luego volví a mirarlo. Sabes, dije lentamente, esto entre nosotros empezó porque ambos fuimos abandonados. Ethan no se inmutó. No lo he olvidado. Pero ahora, dudé. Empiezo a pensar que quizá no me abandonaron en absoluto. Quizá me liberaron. Su mirada se suavizó un poco. Yo también lo he pensado. Y en ese momento, la revelación más extraña me golpeó. El lugar más seguro en el que me había sentido jamás era sentada frente al hombre con el que me había casado por accidente. Al anochecer, me había probado 4 vestidos diferentes y los odiaba todos. No sabía qué ponerse para una cena de negocios como esposa en lugar de como empleada. Era demasiado formal y parecía un disfraz. Si fuera demasiado informal, parecería que no encajaba. Al final, me decidí por un elegante vestido negro con hombros descubiertos y una sutil abertura. Sin ser llamativo pero con seguridad. Cuando bajé las escaleras, Ethan me esperaba en el recibidor ajustándose los gemelos. Levantó la vista. Y se detuvo. Sus ojos me recorrieron con una serena deliberación que me tensó el aire. Ese vestido, dijo finalmente. Demasiado. Le pregunté mientras alisaba la tela. Negó con la cabeza. Lo justo. Tragué saliva. ¿Te pareces a tu marido?, preguntó acercándose y ofreciéndome el brazo. Sonreí con suficiencia. Así lo decimos. Llegamos al comedor privado de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad. Un lugar tan selecto que hasta los aparcacoches parecían poseer la experiencia de una sala de juntas. Dentro, todo relucía. Copas de cristal. Largas mesas de caoba. Hombres con trajes a medida. Mujeres con discretos vestidos de diseñador. Era una sala llena de gente que medía las palabras como si fueran moneda. Al entrar, todas las miradas se giraron. No era por Ethan. Era cliente habitual. Fue por mí. Algunos me reconocieron de reuniones de empresa y eventos internos. Pero nadie dijo nada todavía. Sus ojos se entrecerraron levemente como si estuvieran recalibrando. Ethan me puso la mano en la espalda y me guió a la mesa principal. No necesitas hablar mucho esta noche, murmuró mientras nos dirigíamos al sábado. Sonríe cuando te sientas cómodo. Sé callar, dije secamente.
Estuve comprometida con Liam Carter, ¿recuerdas? Se atragantó con una carcajada y la disimuló rápidamente con un sorbo de vino. La cena empezó tranquilamente. Formalidades, brindis, charlas de mercado. Pero a mitad del segundo plato sentí que cambiaba la temperatura en la sala. Y entonces los vi. Y a Sophie. Iban caminando detrás de uno de los miembros de la junta del brazo. Vestía un lavanda pálido, aferrándose a él como si hubiera ganado algo valioso. Aún no nos habían visto. O tal vez sí y fingían no hacerlo. Me concentré en cortar mi cordero con calma, bocado a bocado. Pero Ethan se inclinó un poco. ¿Quieres irte? Negué con la cabeza. No tienes que demostrar nada a Avery. No estoy aquí para demostrar nada, respondí. Estoy aquí porque pertenezco. Ethan sonrió. No era la típica sonrisa burlona. Era una sonrisa auténtica, suave en las comisuras, como si estuviera orgulloso. Pero el destino es curioso. No le gusta que lo ignoren. Unos minutos después, mientras estaba cerca de la barra pidiendo otra copa, lo oí. Avery. La voz de Liam. Me giré lentamente. Parecía el mismo. Piel bronceada, mandíbula afilada. La corbata un poco suelta, como siempre le gustaba. Pero sus ojos habían cambiado. Había algo salvaje en ellos ahora. Algo desesperado. Sophie estaba a su lado, visiblemente rígida. No sabía que estarías aquí, dijo incómodo. Qué curioso, respondí, dándole un sorbo a mi bebida. Porque no sabía que estabas aquí. De los que llevan amantes a eventos de negocios. Sophie entreabrió los labios en señal de protesta. No lo soy. Tranquila, la interrumpo. No me importa lo que seas. Liam dio un paso adelante. ¿Podemos hablar? No. Avery. Ella dijo que no, dijo una voz profunda detrás de mí. No tuve que girarme. Sentí a Ethan antes de verlo. Sentí como su presencia silenció a Liam en un instante. Ethan se puso a mi lado con una mano apoyada casualmente en mi espalda baja. El señor Carter. Señorita Bennett. Liam parpadeó. ¿Estás con él? Casada con él, corregí. Levanté la mano izquierda. El anillo brillaba bajo la luz. La cara de Sophie palideció. Casada. Pero tú, la semana pasada, tartamudeó Liam. Esperé 3 horas, dije fríamente. Me fui. Él no. Y de alguna manera, aún así me casé. Hubo un instante de silencio. Uno que se prolongó. Entonces Ethan, siempre sereno, añadió, le agradecería que dejara de contactar a mi esposa, señor Carter. Es poco profesional. Y patético. Liam tensó la mandíbula. Sophie le apretó el brazo con más fuerza, pero el daño ya estaba hecho. Sus ojos ya recorrían la sala, calculando cuántas personas lo habían oído. Habían empezado los susurros. Me incliné ligeramente hacia Ethan y sonreí. Creo que se nos está enfriando la comida. Él asintió, guiándome con facilidad. Y detrás de nosotros, Liam Carter observaba una versión de mí que jamás pensó que pudiera marcharse. Más tarde esa noche, mientras Ethan se desabrochaba los puños en el probador, me apoyé en el marco de la puerta y le pregunté, ¿sabías que estarían allí esta noche, verdad? Me miró con una mirada indescifrable. Tenía una corazonada. ¿Por qué no me avisaste? Porque sabía que lo manejarías, dijo. Y no quería robarte la satisfacción. Caminé lentamente deteniéndome justo frente a él. Es usted muy peligroso, señor Rhodes, le dije. Y usted, murmuró, es más poderoso de lo que cree. Extendió la mano y metió con cuidado un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos se posaron brevemente en mi mejilla. Ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos rompió el silencio. Y entonces, en voz baja, dije, gracias. ¿Por qué? Por elegirme. Su voz era apenas un susurro. No te elegí por conveniencia, Avery. Te elegí porque incluso cuando estabas roto, nunca rogaste que te arreglaran. Te mantuviste firme. Aguantaste.
Y eso es raro. Sentí una opresión en el pecho. ¿Te arrepientes?, pregunté. ¿Casarte conmigo? Su mirada permaneció inmóvil. No. Ni un instante de vacilación. Esa noche no nos besamos. No nos tocamos. Pero algo cambió. Y ya no se trataba del papel que firmamos ni del nombre que ahora llevaba. Se trataba de la forma en que Ethan Rhodes me miraba, como si no fuera solo alguien con quien se había casado, sino alguien a quien veía. 2 días después de la cena de la junta directiva, el entusiasmo seguía vigente. En la oficina, la gente susurraba más de lo habitual. Algunos habían empezado a llamarme señora Rhodes a mis espaldas, medio en broma, medio curiosos. Nadie se atrevía a decírmelo a la cara. Todavía, pero veía las miradas. La especulación. ¿La mujer que pasó de secretaria a esposa de un director ejecutivo en un fin de semana? Yo también tendría curiosidad. Ethan, por supuesto, siguió siendo el mismo de siempre. Imposible de leer y de composición absurda. Pero hubo un cambio. Un silencio sutil. La forma en que su mano rozaba brevemente mi espalda al cruzarnos en el pasillo. La forma en que su voz se suavizaba un poco al preguntarme si había comido. Y lo noté todo. No me había mudado a su habitación. No me lo había pedido. Bailamos alrededor como profesionales. Como adultos fingiendo que la tensión no se intensificaba entre cada conversación. Esa mañana al bajar las escaleras, lo encontré de pie junto a los enormes ventanales de la cocina, hablando en voz baja por teléfono. Me daba la espalda, pero su reflejo en el cristal revelaba un leve ceño fruncido. Sí. No me importa cómo lo explique. Déjala hablar. Los hechos están en el contrato. Asegúrate de que el departamento legal envíe una copia a la prensa antes de que abra la boca. Pausa. Dije antes que Lucas, yo que el primer titular venga de nosotros. Se giró. Buenos días. ¿Quién es?, pregunté acercándome y sirviéndome un café. Nadie importante. Eso sonó mucho a control preventivo de daños. Arqueó una ceja. ¿Ha estado escuchando a escondidas, señora Rhodes? No intencionalmente. No te oculto nada, dijo con voz serena. Pero descubrirás que a la gente de mi pasado le gusta aparecer cuando les conviene. Di un sorbo a mi café. Déjame adivinar. Va a ir a la prensa. Está amenazando con... Tomó su taza y se recostó contra la isla de mármol. Pero ella no tiene nada. La relación terminó hace años. Ahora solo le queda amargura y la oportunidad. Déjame adivinar otra vez, dije. ¿Se enteró de que estás casado? Se enteró anoche, confirmó. Y... Se encogió de hombros. No le hizo gracia. Lo estudié. ¿Es este el mismo prometido que no apareció entonces? Me miró como un hombre que está decidiendo cuánta verdad decir. Entonces no. Así que había otro. Unas cuantas mujeres, dijo lentamente, intentaron encajar en una vida que no estaba listo para compartir. Hasta que llegué yo. Sus ojos se posaron en los míos. Hasta que llegaste. Esa noche no pude dormir. Me levanté de la cama y caminé descalza por el pasillo silencioso. La casa siempre estaba demasiado silenciosa por la noche. Como si esperara que alguien rompiera el silencio. Empujé la puerta del estudio. Ethan estaba allí. Todavía con la camisa de vestir, las mangas arremangadas y las gafas bajas, mientras revisaba algo en su tableta. Un vaso de whisky intacto estaba a su lado. Levantó la vista. No puedo dormir. En realidad no. Yo tampoco. Se recostó y señaló la silla frente a él. Me senté subiendo las rodillas hasta el pecho como solía hacer en el sofá de mi apartamento. El de la mesa de centro desportillada y la planta regada en exceso. Este sitio está demasiado limpio, murmuré. Parecía divertido. ¿Prefieres el desorden? Prefiero señales de vida. Hubo una pausa. Luego suavemente puedes cambiar lo que quieras. Lo miré. Lo dices como si fuera fácil. Para ti lo es. Negué con la cabeza.
No me conoces, Ethan. Te conozco desde hace más tiempo del que crees. Eso me detuvo. Incliné la cabeza. ¿Qué quieres decir? No respondió de inmediato. En cambio, se levantó y se dirigió a uno de los armarios empotrados detrás del escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero. Luego se acercó y la puso delante de mí. Lo abrí. Dentro había fotos mías. Nada espeluznante ni invasivo. Solo momentos. Instantáneas, espontáneas. En la universidad. En el estudio de diseño. Con un pincel en la mano. Riendo durante la semana de orientación. Incluso una foto borrosa de la noche de gala. Estaba de blanco con el pelo recogido, sonriéndole a alguien fuera de cámara. Mis dedos temblaron levemente. «¿Estabas ahí?», susurré. Ethan se sentó frente a mí otra vez, observando mi reacción en silencio. «¿Me viste entonces?» «Todos los días durante 6 meses», dijo. Y cuando me fui al extranjero, no dejaba de recordar a la chica que nunca se daba cuenta del ruido a su alrededor. Solo los colores frente a ella. Levanté la vista con el corazón latiéndome con fuerza. «¿Te acordaste de mí durante 6 años?» Él asintió. «¿Pero por qué no dijiste nada?» «Estabas con Liam cuando regresé. Y no me meto en lo que no me incumbe». Lo miré fijamente. «¿Y ahora?», pregunté. Se inclinó hacia adelante con los brazos apoyados en las rodillas, en voz baja y firme. «Ahora eres mío». Las palabras me impactaron más de lo esperado. Porque en ellas no había propiedad. Había protección. Convicción. Creencia. Algo que nunca había recibido de Liam. Ni a nadie en realidad. Tragué saliva con dificultad. ¿Por eso te ofreciste a casarte conmigo? Ese día en la azotea. No fue una oferta, dijo. Fue el momento en que finalmente conseguí lo que había deseado durante 6 años. No podía hablar. Me quedé allí sentada, temblando e intentando procesar el peso silencioso de un hombre que me había visto vivir mi vida desde la barrera y que, finalmente, decidió entrar en escena. Y entonces, justo cuando empezaban a escocerme los ojos, Ethan se levantó y se acercó. Se agachó a mi lado, bajó suavemente mis rodillas de la silla y apoyó su frente ligeramente contra la mía. «A ver, Ilane», dijo en voz baja, «no eres temporal. Nunca lo fuiste». Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no quería correr. Me senté en el estudio de Ethan con su frente pegada a la mía, sus manos sujetando mis muñecas. No posesivamente ni con urgencia, simplemente ahí. Firme. Cálido. Total. Todo en él, desde su respiración hasta su nombre, me hacía sentir como si hubiera tomado la decisión más deliberada de su vida. No me aparté. No hablé. Solo cerré los ojos. Y entonces, lentamente, tan lentamente que casi no parecía real, Ethan me levantó la barbilla y me besó. Lentamente. Sin urgencia. No como un hombre que devora un instante. Como un hombre que había esperado. Esperó y finalmente tuvo permiso para desear. Sus labios eran suaves y cuidadosos, pero cargaban con 6 años de moderación, y mis manos se aferraron a la tela de su camisa antes de darme cuenta de que se habían movido. Me atrajo hacia él hasta que estuve sentada en su regazo, con las rodillas a cada lado de sus muslos y el corazón latiéndome con fuerza contra su pecho. El beso se profundizó lo justo para decirme que ya no fingía que no me quería. Que nunca fingía. Cuando por fin nos separamos, me quedé allí, con la frente apoyada en su clavícula, respirando el tenue aroma a cedro y algodón limpio. Ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitábamos. A la mañana siguiente llovió. Una llovizna suave que desdibujó los cristales de las ventanas y pintó el mundo de un gris sereno. Desperté en su cama. No porque hubiera pasado nada, sino porque no quería volver a la mía. Porque cuando me preguntó en voz baja si quería quedarme, no tuve fuerzas para negarme. Ethan ya estaba levantado. Su lado de la cama estaba fresco y una música tenue se filtraba por el pasillo. Cuando bajé descalza con una de sus camisas abotonadas que me llegaba casi a las rodillas, lo encontré en la cocina. Otra vez.
Empiezo a pensar que eres chef en secreto, dije apoyándome en la barra. No levantó la vista. Lo dices como si fuera algo malo. Estás arruinando todas mis ideas preconcebidas. Se supone que los CEO viven de café y comida para llevar carísima. Ethan finalmente se giró, un panqueque quedó perfectamente volteado en un plato. Quizás solo me gusta cuidarte. Eso me dejó paralizado por un segundo. Lo miré con atención. Lo dices con sinceridad. Arqueó una ceja. ¿Por qué no lo haría? Porque Liam nunca había dicho algo así en 2 años. Apretó la mandíbula ligeramente. No soy Liam, dijo simplemente. No me compares con alguien que ni siquiera pudo venir a verte. No lo soy, dije. Todavía estoy aprendiendo qué es esto. Ethan rodeó el mostrador, plato en mano, y lo dijo delante de mí. Luego extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja con una ternura que me hizo llorar. Es lo que tú quieras, dijo en voz baja. Pero quiero que sepas que esto no es un contrato. No te quedas aquí por obligación. Estás aquí porque quiero que estés aquí. Puedes irte si quieres. Pero espero que no lo hagas. Lo miré. No quiero irme. Su alivio fue silencioso pero visible. Bien, murmuró. Desayunamos juntos mientras la lluvia golpeaba el cristal como una melodía de fondo. Solo cuando llevaba mi plato al fregadero, mi teléfono vibró en la encimera. Liam. Liam Carter. Necesito verte. Una última vez. Lo miré fijamente. El mensaje retrocedió como una reliquia de una vida que ya había enterrado. Ethan se acercó a mí y miró la pantalla. No dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. No puede pedir nada, dijo en voz baja. Lo sé, susurré. No quiero controlarte, añadió Ethan con voz aleccionada. Pero no dejaré que te vuelva a hacer daño. Me giré hacia él. No me controlas. Me proteges. Hay una diferencia. Exhaló lentamente. Luego, tras un instante, dijo, déjame encargarme. Esa tarde fui al estudio de arte. Pinté por primera vez en semanas. Solo colores, formas y líneas que no intenté explicar. Me sentí bien. Liberador. Ni siquiera me di cuenta de que habían pasado horas hasta que oí la voz de Ethan desde la puerta. Se fue. Me giré. ¿Qué? Liam. Vino aquí. Hacia la puerta. Mi corazón se detuvo. Quería hablarte. Ethan siguió entrando en la habitación. Dijo que solo necesitaba cerrar el tema. Ir. Le dije que mi esposa no le debía nada. Tragué saliva. Y entonces se fue. Pero no sin antes intentar decirme que estabas confundida. Que aún tenía sentimientos. Me reí con amargura. Claro que sí. Ethan cruzó la habitación en 2 zancadas, parándose frente a mí. No dudo de ti, dijo. Nunca lo haré. La convicción en su voz me pilló desprevenida. Y fue entonces cuando lo dije en voz baja, pero sin dudarlo, me estoy enamorando de ti, Ethan. Se le cortó la respiración. Extendió la mano y me acarició la cara. Ya me caí, susurró. Hace mucho tiempo. Y esta vez, cuando me besó, no dudó. Lo fue todo. Cada mirada robada. Cada contratiempo. Cada momento que me observaba desde la barrera, esperando a que estuviera listo. Y por fin lo era. Ocurrió cuando menos lo esperaba. Acababa de salir de una reunión con un cliente en una de las galerías del centro, todavía medio absorta en mis pensamientos sobre Ethan. Sobre lo tierno que había sido la noche anterior. Como me abrazó después de que le dije que me estaba enamorando de él y no me soltó, ni siquiera mientras dormía. Estaba esperando en la acera el coche que Ethan envió cuando oí que alguien me llamaba. Avery. Me quedé paralizado. No necesité girarme para saber que era él. De todos modos, me giré lentamente. Parecía cansado. Despeinado. No como el hombre refinado y arrogante que solía pedirme tiempo y atención. Iba bien vestido como siempre, pero sus ojos eran lo que no podía limpiar.
No esperaba verte aquí, dijo en voz baja. Ya somos dos. Pensé que podríamos hablar. No queda nada más que decir. Avery, por favor. Odiaba que todavía dijera mi nombre como si fuera suyo. Como si no lo hubiera firmado en una licencia de matrimonio junto al de otra persona. 5 minutos, dijo. Es todo lo que pido. Debería haber dicho que no. Pero algo en mí, un último rescoldo de la chica que solía ser, asintió. Caminamos hasta un pequeño banco cerca del callejón detrás de la galería. Estaba tranquilo, oculto de la calle. Él se sentó primero. Yo no. Metí la pata, dijo mirando al frente. Ya lo sé. No estamos aquí para eso, respondí. Estamos aquí para que dejes de decirte que no lograste cerrar el capítulo. Me miró. Había desesperación en su expresión, cruda y sin filtro. Pensé que Sophie me necesitaba, dijo. Ese día, cuando llamó, dijo que no tenía a nadie. Entré en pánico. Pensé que lo entenderías. No, Liam, no entraste en pánico. Tú elegiste. Él se estremeció. La elegiste, continué con voz tranquila. En el momento en que respondiste a su llamada en lugar de a la mía, la elegiste. Siempre la elegiste. Pensé que esperarías, dijo en voz baja. Ahí estaba la silenciosa confesión enterrada bajo años de privilegio. Lo sé, dije. Ese fue tu error. Bajó la mirada, frotándose las manos. No esperaba que te casaras con otro y menos con él. Me reí una vez, no con amargura, solo con cansancio. Ethan no necesitaba rogarme que me quedara. No necesitaba fingir. Se quedó ahí parado, firme. Y eso fue más de lo que me diste en 2 años. Tenía miedo, dijo Liam. Siempre estabas tan segura, tan serena. No sabía cómo igualar eso. Entonces debiste haberme dejado ir, dije, en lugar de arrastrarme mientras intentabas decidir. Se levantó de repente, más cerca de lo que esperaba. ¿Lo amas?, preguntó. Sí. Sin dudarlo. No, dije levantando la barbilla, porque amarlo no es como ahogarse. Es como respirar. Apretó la mandíbula. Te traté mal, pero nunca te engañé, Avery. Incliné la cabeza. El engaño emocional cuenta. Pensaste que era demasiado comprensivo para llamarlo por su nombre. Cometí un error. No, dije en voz baja. Cometiste muchos errores. Y no estás aquí para disculparte. Estás aquí porque Sophie te dejó. Eso lo calló. Sus ojos se estremecieron al oír su nombre. ¿Estás saliendo con otro, verdad?, pregunté. No respondió. Siempre estabas esperando a que volviera, dije. Y ahora intentas recurrir a mí como si fuera un plan B. Pero ya no soy la chica que esperaba en el registro civil. Retrocedió como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Avery. Negué con la cabeza. Ya no puedes llamarme así. Empecé a alejarme. Todavía pienso en ti, dijo detrás de mí. Me giré una vez más. Entonces piensa en esto, dije. Perdiste a alguien que estuvo dispuesto a amarte a pesar de toda tu indecisión. Y ahora alguien más tiene la versión de mí que nunca mereciste. Y entonces, sin decir una palabra más, me marché. De vuelta al coche. De vuelta al hombre que nunca necesitó hacerme daño solo para sentirse poderoso. De vuelta a mi vida. Sin Liam Carter. Regresamos de la costa el domingo por la noche, y apenas había dejado mi bolso en la villa cuando Ethan entró en mi habitación y me preguntó con dulzura, ¿vas a contarme qué pasó con Liam? Su voz no era exigente. No sospechaba. Me lo preguntó porque quería llevármelo conmigo. Así que le conté. Todo. Nos sentamos en el borde del sofá de la sala, con el vino intacto sobre la mesa, mientras yo repasaba cada palabra de aquel encuentro cerca de la galería. La forma en que Liam me miraba, como si intentara alcanzar a la chica que abandonó. La forma en que me llamaba como si tuviera derecho a ello. Le conté a Ethan que Liam había dicho que creía que esperaría. Y que le había dicho que ya no era esa chica. Ethan me escuchó todo el tiempo con el codo apoyado en la rodilla, los dedos juntos bajo la barbilla,
el rostro indescifrable salvo por la marcada tensión en la mandíbula. Intentó hacerte sentir culpable, dijo finalmente. Asentí. Pero no funcionó. Ethan exhaló, algo entre alivio y furia. Quería aparecerme allí, murmuró. En cuanto recibí tu mensaje ese día, quise encontrarlo y acabar con esto. No quería que tuvieras que arreglarlo por mí. Se giró hacia mí con los ojos brillantes bajo la cálida luz de la sala. Yo no te arreglo las cosas, Avery. Te apoyo mientras te los arreglas. Pero si alguna vez te toca. No lo hizo, dije rápidamente. Pero si alguna vez lo hace, repitió Ethan, no estaré tranquilo. Quiero que lo sepas. El tono protector en su voz no me asustó. No me pareció posesión. Parecía una armadura. Me alegra que me lo dijeras, añadió, más suave ahora. No tienes que cargar sola con viejas cicatrices. Y entonces me acarició la mejilla con una mirada cálida y orgullosa. Sé lo difícil que fue esa conversación. Pero no se inmutó. Te estás convirtiendo en el tipo de mujer que no solo quiero a mi lado, sino que necesito a mi lado. Se me encogió el corazón. Y en ese momento le creí. La gala llegó 2 noches después. Un evento corporativo formal organizado por Rhodes Group y sus socios, al que asistieron ejecutivos, medios de comunicación y gente que fingía no leer blogs de chismes, pero siempre lo hacía. Ethan me envió un vestido a medida a mi habitación esa mañana. Azul medianoche. Hombros descubiertos. Sedoso y resistente. Brillaba cada vez que me movía. Había escrito una nota en la caja. Eres imposible de ignorar. No lo opaques. Que lo vean. Llegamos juntos de la mano, bajando del coche como si no estuviéramos recién casados. Éramos intocables. Hasta que apareció Liam. No se suponía que estuviera allí. Pero la familia Carter aún tenía vínculos con antiguas líneas de negocio, y su padre había nombrado vicepresidente de reserva a última hora. Y dondequiera que iban los Carter, el drama seguía. Me vio casi de inmediato. Vi el instante exacto en que su expresión se contrajo. Como si el arrepentimiento, el anhelo y el pánico se hubieran fusionado en un instante revuelto. Quédate cerca de mí, dijo Ethan en voz baja. Pero no lo necesité. Liam vino hacia mí. Estaba hablando con un miembro de la junta cuando sentí una sombra en mi hombro. Avery, dijo Liam con demasiada suavidad. Me giré. Parecía refinado pero pálido como un hombre que se esforzaba demasiado por aparentar que no se estaba desmoronando. Ahora no, dije con la mirada fría. Por favor. Un momento, dijo más alto para llamar la atención. Ethan dio un paso hacia nosotros, pero levanté la mano. Estoy bien, dije. Seguí a Liam 5 pasos. Solo 5. Se detuvo junto a una alta columna de mármol, mirando a su alrededor. Te ves increíble, dijo. No dije nada. ¿De verdad te casaste con él? Sí. Cometí un error, dijo con voz apremiante. Elegí mal. Sophie fue un desastre. Se fue. Claro que se fue. Pero tú te quedaste conmigo en todo. No, Liam. Me quedé ahí, a pesar de tu indiferencia. Y no volveré a hacerlo. Me agarró la muñeca no con fuerza, pero lo suficiente como para impedirme irme. Suéltame, dije en voz baja. Sus dedos se apretaron. Y entonces de repente se inclinó. De repente su boca estaba demasiado cerca. Liam, me eché hacia atrás, pero no lo suficientemente rápido. Se inclinó hacia adelante como si fuera a besarme, como si el pasado le diera algún tipo de derecho. Lo empujé. Corazón, ni te atrevas, espeté. La gente había empezado a darse la vuelta. Fue entonces cuando llegó Ethan. Rápido. Silencioso. Furia controlada. Se abrió paso entre la multitud como una corriente. Y antes de que Liam pudiera siquiera pestañear, Ethan estaba entre nosotros. No gritó. No le avisó. Simplemente le dio un puñetazo. Justo en la mandíbula. El sonido resonó. Las copas tintinearon.
La gente se quedó sin aliento. Liam se tambaleó hacia atrás sujetándose la cara, completamente aturdido. Toca a mi esposa otra vez, dijo Ethan con voz de acero. Y la próxima vez no me detendré en uno. Seguridad avanzó, pero Ethan levantó la mano. Se va, dijo Ethan con frialdad. Liam, humillado, intentó recuperarse. No era lo que parecía. No, lo interrumpí, de pie junto a Ethan. Es exactamente lo que parecía. Intentaste recuperar lo perdido. Y ahora puedes lidiar con todo sabiendo que, para empezar, nunca lo mereciste. Los susurros se extendieron como fuego. Liam retrocedió aferrándose a su ego y a lo que le quedaba de orgullo. Ethan se giró hacia mí, rozándome la muñeca con el pulgar. ¿Estás bien? Asentí. Debería haberte dejado encargarte. Dijo. Acabo de ver cómo te agarraba y no tienes que disculparte. Susurré. Esa fue la primera vez en mi vida que alguien me eligió a mí por encima del control. Se inclinó en voz baja. Siempre te elegiré a ti antes que al control. Antes que a la imagen. Por encima de todo. Extendí los dedos y los rodeé con la nuca. Llévame a casa. Y sin decir una palabra más me sacó mientras la habitación a nuestras espaldas vibraba con el sonido de una reputación desmoronándose. Pero ya no era la mujer abandonada. Era la mujer que se marchó primero con un hombre que se aseguró de que nadie volviera a intentar hacerme daño. A Ethan solo le tomó 48 horas, desmantelar la carrera de Liam Carter. Y lo hizo sin despeinarse. A la mañana siguiente de la gala, me desperté con el sonido de teclas rápidas provenientes de la habitación del otro lado del pasillo. La oficina personal de Ethan. Ni siquiera se había quitado la camisa de la noche anterior. Tenía las mangas arremangadas, los botones superiores desabrochados, y una leve tormenta se cernía tras su expresión tranquila. ¿Café? Pregunté en voz baja al entrar. No levantó la vista. Ya está hecho. El tuyo está a la izquierda. Lo tomé y lo probé. Fuerte. Sin complejos. Igual que él. Supongo que esta no es una mañana de lunes normal, murmuré. Ethan finalmente se recostó en su silla, sus ojos oscuros se encontraron con los míos. No, señora Rhodes. No lo es. Entonces con calma, deslizó una carpeta por el escritorio hacia mí. La abrí. Dentro había contratos, declaraciones de adquisición, informes de accionistas. Todos relacionados con Carter y Lyons, la empresa de distribución familiar de Liam. Parpadeé. Espera. Aquí está. Estoy comprando sus contratos con proveedores más importantes, dijo Ethan, y redirigiéndolos a través de Rhodes Affiliated Partners. En silencio. Legalmente. Se me cortó la respiración. Te estás quedando con su negocio. Yo me quedo con todo lo que construyó a base de favores y el nombre de su padre, dijo Ethan con frialdad. Y lo hago como él nunca pudo, limpio, controlado e imposible de rastrear hasta mí. ¿Por qué ahora? Ethan se levantó lentamente y rodeó el escritorio hasta quedar frente a mí. Porque tocó a mi esposa. Su voz era tranquila, pero vibraba con pasión. Intentó besarte delante del público. Te agarró de la muñeca. Te hizo un espectáculo por orgullo, dijo Ethan. Así que ahora me aseguraré de que cada vez que alguien diga su nombre, vaya seguido de una palabra. Arruinado. Lo miré atónito. Ethan. No tienes que decir nada, dijo en voz baja, pasándome un mechón de pelo detrás de la oreja. Esto no es por venganza. Es para recordar. Para que nunca olvide lo que pasa cuando intentas dañar algo que me pertenece. Esa palabra, pertenece, debería haberme asustado. Pero no fue así. Porque en su voz, no significaba propiedad. Significaba responsabilidad. No. Predicción. Y amor. Para el viernes, la maquinaria de chismes había cambiado de rumbo. Los rumores ya no eran sobre mí. Eran sobre Liam Carter. Como 3 de sus contratos más importantes se habían retirado misteriosamente. Como uno de sus inversores se había retirado alegando responsabilidad irreparable. Como el nombre Carter ya no era intocable.
Intentó acudir a la prensa. Intentó tergiversar la historia. Pero Ethan, siempre estratega, emitió un comunicado de prensa ese mismo día. El grupo Rhodes mantiene una política de tolerancia cero ante el acoso hacia cualquiera de sus empleados o socios. Cualquier intento de manipular o perjudicar a nuestro personal interno, especialmente bajo el pretexto de relaciones previas, se enfrentará a un cierre legal y financiero total. No mencionó mi nombre. No tenía por qué hacerlo. El mensaje era claro. La semana siguiente entré a mi oficina como siempre. El asistente de Sean Ethan me estaba esperando. Te necesitan en la sala de juntas, dijo con cierta amabilidad. Ahora. Él asintió. Parpadeé y lo seguí. Ethan estaba de pie a la cabecera de la mesa de la sala de juntas, alto y elegante, con un traje negro. El resto del equipo ejecutivo, unas 8 personas, estaba sentado en silencio a su alrededor. Todas las miradas se posaron en mí al entrar. Dudé. Sonrió. Avery, dijo señalando la silla a su lado. Ven, siéntate. Me senté lentamente. ¿Qué pasa?, dijo, y luego se volvió hacia la sala. Damas y caballeros, permítanme presentarles a su nuevo socio, Avery Lane Rhodes. Silencio. Y entonces, jadeando, uno de los directores principales pareció atónito. ¿La van a nombrar socia? La sonrisa de Ethan permaneció intacta. ¿Es un problema?, preguntó con voz suave pero letal. No, claro que no. Solo... Ha sido un activo fundamental para esta empresa desde su incorporación, continuó Ethan. Sus ideas durante el proyecto de Milán nos ahorraron un error de $14 millones. Su reestructuración del equipo creativo nos trajo 3 nuevos clientes. Y como a algunos les gusta susurrar en los pasillos, su mirada recorrió la habitación como una cuchilla. Pensé que era hora de acallar esos rumores. No está durmiendo para ascender, añadió con la voz ahora fría y afilada. Ya lo subió. Solo le estoy dando las llaves del piso que ya se ganó. Que nadie se calle. Todas las miradas se bajaron. Se giró hacia mí. Ya no me rendirás cuentas, dijo. Serás parte de tu propio equipo. Gestionarás tus propias cuentas. No rendirás cuentas a nadie. Abrí la boca. La cerré. La volví a abrir. Ethan, este es. Lo miré y sonreí. Bien. Pero quiero una oficina nueva. Con ventanas. Sonrió. Ya se estaba construyendo. Más tarde esa noche, al salir del edificio de la mano, me volví hacia él. Sabes que acabas de declararle la guerra a todos los ejecutivos de la vieja escuela de la ciudad, ¿verdad? Que vengan, dijo. Nunca he visto a nadie arruinar la carrera de un hombre por un solo intento de beso. Me miró con serena determinación. No derroté a un hombre por un beso. Derroté a un chico que pensó que mi esposa era un blanco fácil. Y así lo supe. No importaba cuántas sombras de mi pasado intentaran alcanzarme de nuevo. Nunca me tocarían. No con Ethan parado frente a mí así. Pasó un mes. Sin escándalos. Sin enfrentamientos. Sin titulares. Solo paz. Bueno, paz y algún que otro rumor ridículo en la junta directiva sobre que Ethan había estado enamorado de mí en secreto desde que nací. Para ser justos, nunca lo negó. Simplemente sonrió con sorna y dijo, no es el nacimiento. Pero casi. Se había convertido en una broma recurrente entre nosotros. Él inventaba momentos más dramáticos de cuando se enamoró de mí. Esta mañana, dijo una vez, besándome la comisura de los labios mientras intentaba untar mantequilla en una tostada. Recordé que te amaba cuando te vi gritarle a la impresora otra vez. Tan feroz. Tan autoritario. Otra vez en el ascensor. Fue aquella vez que organizaste mi carpeta del caos sin que te lo pidiera. Miré esas pestañas de colores y pensé, ahí está. La mujer por la que moriría. Ponía los ojos en blanco cada vez. Pero tampoco dejaba de sonreír. Ese sábado me desperté con el sonido de las olas del mar. Estábamos de nuevo en la casa de la costa. Solo que esta vez no era huésped. Me mudé medio por accidente, medio por amor.
Un día, Ethan levantó la vista de su portátil y me dijo, no has vuelto a tu antiguo apartamento en 2 semanas. Admite que vives aquí. Ni siquiera me preguntaste. Bromeé. Dijiste que te gustaban los hombres decididos. Un sí rotundo. Un no delirante. Ahora dormíamos con las ventanas abiertas, con las nanas que susurraban al mar, que no necesitábamos, pero que agradecíamos de todos modos. Me di la vuelta y encontré a Ethan ya despierto, apoyado en la cabecera con un libro en una mano y una taza de café en la otra. Sin camisa. Con las gafas sobre la nariz. El pelo es un desastre adorable. Parpadeé. ¿Es un sueño o de verdad puedo subirme encima? Dejó el libro, riendo. Buenos días a ti también. Me subí a él como un gato y me acomodé en su regazo. Estás calientito, murmuré acurrucándome en su cuello. Siempre dices eso. Siempre es verdad. Me rodeó la cintura con una mano y me susurró, quédate aquí todo el día. Iba a hacerlo, respondí, luego levanté la cabeza y lo besé, lento con naturalidad. Sus labios se curvaron contra los míos. ¿Para qué? Solo para asegurarme de que supieras que sigo siendo tu mayor fan. Siempre fuiste mi mayor fan, dijo. Solo que aún no me conocías. Gemí. Ah. Es tan dulce que podría vomitar. ¿Te encanta? Me encanta, admití, dándole otro beso en la mandíbula. Pero, para variar, dime algo grosero. Ladeó la cabeza. Tú roncas. Yo no. Solo un poquito. Tienes prohibido entrar en esta cama. Me agarró las caderas. Literalmente está sentada sobre mí. Y me voy ahora. No, no te vas. Chillé cuando me giró debajo de él y me besó de nuevo, más profundo esta vez con un gemido que retumbó directo a mi caja torácica. Podría quedarme así para siempre, murmuró en mi garganta. Moriría de deshidratación, murmuré riendo. Te daré fresas. Quiero un anillo de pop. Eres absurda, se rió. Tú fuiste quien se casó conmigo. Esa misma tarde hicimos un picnic en la playa, solos los dos, con una botella de vino y un altavoz que sonaba ya suave. En un momento dado, se recostó sobre la manta y me atrajo hacia su pecho. ¿Sabes?, dijo con pereza acariciándome el brazo, antes me preguntaba si alguna vez sentiría que el amor era algo por lo que no tuviera que esforzarme. Y entonces apareciste con tu sarcasmo, tus gestos y tu habilidad para destrozar el ego de un hombre con 5 palabras o menos. No olvides mi excelente gusto por el café. Sonrió. Eso también. Incliné la cabeza para mirarlo. Trabajaste duro por todo, Ethan. Construiste un imperio, un legado, y aún así me hiciste espacio. Me pasó el pulgar por los labios. No hice espacio. Yo construí esos malditos muros a tu alrededor. Dios, ¿cómo no te enamoras más fuerte cuando un hombre dice algo así? Así que lo besé de nuevo ahí mismo en la arena, con el viento agitándonos el pelo, el sol reflejándose en la copa de vino que teníamos a nuestro lado. Quiero envejecer contigo, dije suavemente contra su boca. Lo harás, susurró. Y serás aún más hermosa, lo cual es profundamente injusto. Quiero 10 perros. Les pondremos nombres de antiguos miembros de la Junta. Quiero que nos besemos así cuando estemos arrugados, gruñones y pesados. Pues empecemos a practicar ahora, dijo volteándome boca arriba y besándome hasta que olvidé en qué siglo estábamos. Esa noche bailamos en la cocina mientras la pasta hervía y la música sonaba demasiado alta. Me hizo girar descalza con su camisa puesta y cuando caí sobre su pecho, me dijo, «Cásate conmigo otra vez». Ya lo hice. No me importa. Hagámoslo otra vez. Con pastel esta vez. Un pastel enorme e innecesario que nadie termina. Quiero bengalas. Quiero arrancarte el vestido a la mitad. Quiero vestirme de negro. Quiero llevarte antes de medianoche. Le rodeé el cuello con los brazos, riendo tan fuerte que casi me ahogo. Y entonces en el silencio entre momentos me besó la frente y dijo, «Esto es todo, ¿verdad?» ¿Qué es? La vida que vamos a tener. La que ya no se trata de sobrevivir. La que es solo alegría. Asentí.
Y luego susurré lo único que importaba, te amo. Sus manos me apretaron. Dilo otra vez. Te amo. Se acercó rozando la mía con su nariz. Murmuró una vez más. Así que lo repetí. Y otra vez. Hasta que la habitación se llenó de vino y música, de aroma a ajo y de la promesa de 1000 mañanas como esta. Con él. Conmigo. Con risas, amor y besos. Y una vida donde el único drama era decidir si quemar o no el pan de ajo.